Sean bienvenidos a este video como parte de una práctica parcial de la materia de problemas de estadística aplicada. Es necesario que ahora expliquemos acerca del análisis bivariado. Para esto nos encontramos en la plataforma de R. Sin más preámbulo, empezamos a explicar el script, las líneas de código que hemos digitado en la plataforma. El problema nos pedía hacer un cruce de dos variables, realizar gráficos identificando la independencia entre variables y agregar línea de tendencia, además de aplicar a estas variables tres tests, el de Shapiro-Wilk, el de Durbin-Watson y el de heterocedasticidad de Breusch, Pagan y White. Empezando, quiero explicar que utilizaremos las variables ESP14A1 y la variable ESP15A1, que son variables numéricas. Para esto, estas las hemos tomado de una base de datos llamada encuesta, que hace referencia a una encuesta que se realizó en Chile a 1.496 personas, aproximadamente de 18 años, en toda la región de esos países. Entonces, para empezar, veremos cuál es el nombre o cuál es el atributo de la variable ESP14A1. Para eso utilizaremos el comando str, este que está en la línea 92, para ver cuál es el atributo y la pregunta. La pregunta, esta variable hace referencia a cuánto cree usted que gana al mes un doctor. Esa variable la relacionaremos con esta otra que encontramos en la línea de código 93. Y también haremos uso del comando str para ver sus atributos y sus preguntas. Esa hace referencia a cuánto cree usted que debería ganar al mes un doctor. Y para ver los primeros datos utilizamos un GEA de esa variable. Para realizar una tabla de doble entrada utilizaremos la función crossTable de la librería Scheme. Para ello crearemos una tabla. Aquí la pueden ver, tabla 2 igual a crossTable y el nombre de las dos variables. Pero cuando lo ejecutamos el código, es como estas variables tienen demasiados datos, es casi imposible poder visualizar y analizar por la forma de visualizar los datos. Entonces podemos hacer un view, al menos para ver un resumen, de cada uno de los datos. Pero seguimos sin poder hacer un buen análisis debido a que no se visualizan bien los datos. Para ello nos amparamos del recurso de los diagramas de dispersión y de la recta de regresión, utilizando los códigos que hemos visto en la clase. Para hacer el diagrama de dispersión utilizamos el comando plot, lo ejecutamos y podemos observar aquí el gráfico que se nos ha generado, pero seguimos sin poder hacer un análisis real entre la relación de que las personas contestaron cuánto gana un doctor en sí y cuánto cree usted que debería de ganar. Para esto agregamos la recta de regresión, y podemos ver que en el gráfico se agrega aquí al gráfico. Aparentemente podemos creer que puede haber algún tipo de relación por lo que vemos,
pero debemos de confirmarlo que si la correlación es buena, es fuerte, es débil o hay muy poca. Para eso calcularemos la covarianza y la correlación. Aquí en la línea de código 101 ejecutamos el código cov y el nombre de las variables, que una tiene una covarianza de 9.61. Aquí estos números que se muestran es porque son cantidades grandes. Por eso es que el lenguaje de R, así como otros lenguajes de programación, utilizan este tipo de simbología, porque si ustedes se dan cuenta, en Chile las monedas de allí o la forma de comprar y pagar, la forma de comercio son con cantidades elevadas. Por eso es que el lenguaje R no muestra todo el número porque es extenso, sino porque, para resumirlo, es su forma de representarlo. La correlación, este es un dato importante que hoy vamos a ver. Si está, nosotros sabemos que la correlación está siempre entre 0 y 1. Si está más cercano a 0 es que no hay relación. Si está cerca de 1 es que tiene una relación muy fuerte. Entonces, partiendo de lo que nos arroja el valor de correlación, nosotros podremos hacer un análisis. Si ustedes ven, arroja el valor de 0.31 y con base al gráfico y al coeficiente de correlación de 0.31, 67 entre los datos obtenidos de las variables ESP-14A1 y ESP-15A1 que representan las preguntas. ¿Cuánto cree usted que gana al mes un doctor? ¿Y cuánto cree usted que debería ganar el mes un doctor respectivamente? Existe muy poca relación. Un reflejo de esto son los datos atípicos que se pueden apreciar en el gráfico. Si ustedes pueden ver, hay datos que no están cerca de la recta de regresión. Por lo tanto, se puede decir que tiene una relación muy baja porque este valor está más cercano a 0. Tiene una relación débil, se podría decir. Para la aplicación de los test de Shapiro-Wilk, de Durbin-Watson y de la prueba de heterocedasticidad de Breusch, Pagan y White, es necesario realizar un modelo. Para esto utilizaremos la función LM y la línea de código la podemos encontrar en el número 104. Creamos un modelo 1 igual a LM, el nombre de las variables que queremos, de las cuales queremos hacer el modelo. Para el test de Shapiro-Wilk, voy a limpiar aquí. Para el test de Shapiro-Wilk solo utilizamos la función Shapiro.test y de las variables. Vemos que para la primera variable nos da un p valor muy pequeño. Por lo tanto decimos que, como ese valor es más pequeño que el 5% o 0.05, se rechaza la hipótesis nula a favor de la alternativa. Es decir, los datos de la variable no tienen una distribución normal, como hemos visto en clase, y conocemos que la variable nula es que los datos son normales y la variable alternativa es que los datos son no normales. Así que, realizando el test de Shapiro para la variable ESP-14A1, que representa la pregunta de cuánto cree usted que debería que gana un doctor, entonces eso, aplicándole el test, nos dio un p-valor, como podemos observar aquí, un p-valor menor que 5% o 0.5, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, es decir, que los datos son
no normales, no siguen una distribución normal. Para la otra variable de cuánto cree usted que debería de ganar un doctor, aplicamos el test y nos da un valor también demasiado pequeño. Entonces, de la misma forma se rechaza la hipótesis nula y en favor de la hipótesis alternativa. Es decir que tampoco sigue una distribución normal. Además, con la librería Performance, podemos verificar la normalidad del modelo. Esto con la función checkNormality de la librería Performance, como lo mencionaba. Entonces, ejecutamos el código de la línea 111 y vemos que aquí muestra que no es normal, y siempre porque el p-valor es menor que 0.05. Para el siguiente test de Durbin-Watson utilizamos la librería lmtest y la función específica es dwtest modelo y el modelo anterior que habíamos creado de las variables. Entonces ejecutamos la librería y el código aplicando el test y vemos que el p-valor es menor. El p-valor es menor que 0.5. Entonces, por lo tanto, existe correlación serial. Y podemos decir que con base a este código que tiene las variables que ya mencionamos, nos arroja un p-valor menor a 0.5 por lo que existe correlación serial entre las variables y necesitan ser revisadas, ya que puede existir un factor de incidencia que esté afectando datos de la variable. Además, como el valor de Durbin-Watson, que es este que pueden ver aquí, se encuentra entre 0 y 2, se dice que existe una autocorrelación positiva. Siguiendo con la última prueba, el último test, que es el de heterocedasticidad de Breusch-Pagan y White, utilizamos siempre la misma librería Performance, pero con la función check heterocedasticity y aplicando siempre al modelo. Ejecutamos la línea de código 118 y vemos que como el resultado del p-valor es menor que 0.5, es menor que 0.5 o 5%, se rechaza la hipótesis nula en favor de la hipótesis alternativa, concluyendo que los datos son significativamente heterocedásticos, es decir, los datos de este modelo no son constantes. Su varianza no es constante. Así que esto ha sido todo explicando solamente el análisis bivariano y espero se haya comprendido este tipo de análisis.